esta serie y vamos a comenzar un nuevo estudio pronto, antes de que llegue la etapa final del año, que ya no está tan lejos, la Navidad, pero hay dos mensajes con los que quisiera cerrar este estudio, y el de hoy, este estudio de No nos dejes caer en tentación, el mensaje de hoy se titula La tentación de traicionar a Jesús. Y acompáñenme, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y pásese a Mateo capítulo 24, versículo 10, por favor. ¿Ya está ahí? Mateo capítulo 24, versículo 10 dice: Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estos dos pasajes que acabamos de leer son parte de la profecía sobre el fin de los tiempos. El primero que leímos fue escrito por el apóstol Pablo, mientras que el segundo es una profecía dada por el mismo Señor Jesús, su gran profecía sobre el fin de los tiempos, que comienza a partir de Mateo versículo 24. Hay quienes dicen que Jesús nunca habló sobre el tiempo del fin. Claro que lo hizo. Lea nada más Mateo capítulo 24 y el capítulo 25, que son porciones extensas del Evangelio de Mateo, y es pura profecía del Señor Jesús, no es de Mateo, es el Señor Jesús dando profecía sobre el tiempo del fin. Y Pablo habla sobre la gran apostasía que se presentará en los últimos tiempos, la cual en buena medida va a ser causada porque muchos, queriendo escuchar nuevas doctrinas, comenzarán a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y no crea que estamos tan lejos de esta situación. Yo sé que usted no pierde su tiempo viendo a las cosas de la farándula mexicana, ¿no? Pero si lo ha hecho, seguramente ha notado que muchos afirman ser budistas. ¿Por qué cree que se van a las religiones asiáticas? Porque quieren escuchar algo nuevo, quieren hacerse también los interesantes y quieren algo diferente, entonces hacia allá van. Y todavía no entramos bien al tiempo del fin, ¿no? Pero para allá vamos, la cosa se está perfilando. Y por el otro lado, en la profecía de Jesús, el Señor menciona que igualmente se van a levantar falsos profetas que van a engañar a muchos, pero allí, en este pasaje que leímos de Mateo capítulo 24, se añade un factor más, que consiste en el que
en el tiempo del fin, debido a que la maldad va a aumentar mucho, también el amor de muchos se va a enfriar. Y aquí, antes de avanzar, es muy importante que nosotros definamos lo que es la apostasía. Si está tomando nota, le leo una definición de la palabra apostasía. La palabra literalmente significa volver atrás o recaer. Pero en términos del Nuevo Testamento, la palabra apostasía implica abandonar una fe que se profesa de manera deliberada. A ver, aquí es bien importante aclarar, profesar una fe no es lo mismo que tener una fe, son cosas distintas. Quien profesa una fe, pues cumple, digámoslo así, con los rituales y la liturgia características de esta fe. En términos prácticos, ¿cómo se puede ilustrar esto, ¿no? Lo que es profesar una fe? Alguien que profesa una fe, por ejemplo, quien profesa una fe del cristianismo protestante, pues acude los domingos a los servicios generales, o canta en los cantos de adoración, pues también canta de una manera más tranquila, dependiendo de la iglesia, ¿no? Pero puede cerrar los ojos y levantar las manos cuando estamos en el tiempo de adoración, ofrenda. Si hay reuniones de matrimonios y está casado, va. Si hay reuniones de varones, va. De mujeres, va. Si es mujer, si es joven, va a la reunión de jóvenes. Eso es profesar una fe, que uno cumple pues con estas cosas que se le inculcaron o que le parecieron buenas y atractivas, pero es muy distinto a tener fe. La fe salvadora no tiene nada que ver con el ritual. La fe salvadora es aquella que reconoce que se está en una condición de pecador que no se puede solucionar en las fuerzas propias, y por eso, al ver el regalo que Jesús está ofreciendo a través de su sacrificio, lo recibe, pide perdón por sus pecados, se arrepiente de ellos y confía en que el sacrificio de Jesús es suficiente para que sus pecados sean perdonados y él puede entrar al reino de los cielos. Esa es otra cosa. Esa es la fe que salva, ¿no? Pero la apostasía no implica, como estamos comentando, que un cristiano caiga en pecado. Entendamos, un verdadero creyente, alguien que tiene una fe que salva, como lo mencionamos, no que la fe, el sacrificio de Jesús es el que salva, ¿no? Pero la fe depositada en el sacrificio de Jesús es lo que nos da la salvación, lo que nos permite recibir el regalo. Bueno, una persona que ha creído genuinamente también es susceptible de caer, es susceptible de fallar. ¿Un verdadero cristiano puede pecar? Sí, sí. Un hombre tan grande como Moisés pecó, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando golpeó la roca en lugar de hablarle. Eso fue un pecado y le molestó al Señor. Un hombre tan grande como Moisés era capaz de caer. Nadie de aquí es Moisés, entonces debemos de entender que también podemos
podemos caer. La apostasía no habla de esto, cuando un cristiano se equivoca y resbala. La apostasía es el abandono definido del cristianismo por parte de un cristiano no convertido. Este es un detalle importante. Hay personas que se pueden llamar a sí mismas cristianas y no haberse convertido. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que crecieron en una iglesia. Por decir, yo pienso tener hijos, ¿no? Si Dios me lo permite, y pues van a crecer en una iglesia, pero ellos tienen que decidir. Junto conmigo crecieron muchos niños y jóvenes en una iglesia. Todos tuvimos que decidir, todos, por lo menos hasta la adolescencia, profesábamos una fe. ¿Por qué? Porque cuando uno es adolescente todavía tiene que hacer lo que los papás dicen, y decían, pues vas a la iglesia y pues vas, y vas a la reunión de adolescentes y vas, y desde chicos nos enseñaban a dar el diezmo, ¿no? Y nos decían, esto es para ti y esto es para el Señor, entregas lo que es para el Señor. Muchos crecieron así conmigo. Algunos nunca se convirtieron genuinamente. ¿Qué hicieron? Dejaron la fe. Esa es la apostasía, ¿no? La apostasía no se puede presentar en un verdadero creyente. El verdadero creyente puede resbalarse, puede deslizarse, pero un verdadero creyente se va a mantener en la fe. El Señor se va a encargar de llamarle la atención. ¿Se acuerda de Sansón? El Señor tuvo que tomar medidas sumamente drásticas porque no quería entender. Hay veces que no le dejamos tantas opciones al Señor, y tiene que recurrir a medidas como la de Sansón. Y mire, ciertamente las profecías del fin de los tiempos hablan sobre una gran apostasía, y nosotros estamos empezando a observar el inicio de esto desde hace algunas décadas. La cosa es que para nosotros como cristianos protestantes en México, nos es difícil notar esto, porque aquí en México siempre hemos sido una minoría y probablemente siempre vamos a ser una minoría, y no se nota la apostasía de una manera tan drástica como en países que tienen una, pues digámoslo así, una tradición protestante extensa. Ahí se nota mucho lo que está sucediendo en el corazón de las personas. Mire, le voy a dar algunos datos. En Estados Unidos, en 2009, el 51% de la población afirmaba ser miembro activo de una iglesia protestante, ya fueran evangélicos, fueran presbiterianos, fueran bautistas, de la denominación que quieran. Más de la mitad de la población afirmaba ser un cristiano protestante, afirmaban ser bautistas, evangélicos y demás. 10 años después, en 2019, la cifra bajó a 43%. 8% de la población de los Estados Unidos en un periodo corto, una década. Acuérdese de 2009, no se siente que pasó tanto, ¿no? En ese periodo de tiempo de 10 años, 8% de la población dejó la iglesia. No crea que al catolicismo le ha ido mejor allá. En 2019, el 24% de la población decía ser católica en Estados Unidos.
Digo en 2009. En 2019, 20%, 4% se salió. Y la cosa se va a poner peor. ¿Por qué? Porque las profecías del fin señalan que cuando se acerque la venida de nuestro Señor Jesucristo, la humanidad y sobre todo Occidente, porque bueno, en Medio Oriente y en el Lejano Oriente, el cristianismo nunca ha sido una mayoría, ¿no? En las naciones islámicas, en algunas está prohibido terminantemente el cristianismo. En la India y en China, en Japón y esos países donde predomina ya sea el hinduismo o el budismo, el cristianismo también siempre ha sido una minoría. Pero en Occidente, que es donde nosotros estamos, siempre fuimos una mayoría. Quiero aclarar una cosa aquí, no estoy diciendo que, o sea, dije el dato de la situación del catolicismo, no porque allí se enseñe ahí acuérdese que la gente se salva por obras en su sistema, entonces eso es contrario a lo que señala la Escritura, pero es interesante ver cómo también en esta rama pues ha habido una disminución de la población que practica esta fe. Pero en el tiempo del fin vamos a ver, se va a observar una apostasía masiva y una abierta rebelión en contra del Dios verdadero, la cual va a preparar el camino para que, perdón, para que se dé la gran marcha contra Israel que va a culminar en Armagedón. Ahí es donde se va a acabar la gran apostasía del fin de los tiempos con Armagedón. Pero esto es en cuanto al tiempo del fin. Aunque hay una mención de una gran apostasía en el tiempo del fin, eso no significa que la apostasía no se dé hoy, se da como acabamos de ver. La apostasía ha estado presente en, en la vida de la iglesia desde el principio del ministerio de Jesús. ¿Me podrían subir tantito el volumen del micrófono, por favor? Nosotros vamos a encontrar el fenómeno de la apostasía en el ministerio de Jesús, en los primeros años de la iglesia. En este periodo de tiempo vamos a ver a personas traicionar a Jesús y abandonar la fe. Y eso sigue presentándose el día de hoy. Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Se acuerda de la alimentación de los 5,000? Después de que se da la alimentación de los 5,000, se nos menciona que un grupo de estos hombres galileos van a intentar proclamar a Jesús rey. Y el Señor Jesús se va a apartar, sus discípulos van a intentar cruzar el mar de Galilea. Y usted conoce la historia, ¿no? De cómo Jesús camina sobre el mar y llegan a la otra orilla en la mañana. En esa mañana se van a encontrar a algunos de estos hombres que todavía querían pues proclamar a Jesús como rey. Y Jesús les va a confrontar y les va a decir que Él es el pan de vida, y ahí muchos se van a desanimar. Vamos por favor a Juan capítulo 6, versículo 66.
fíjese en lo que dice. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Al apóstol Pablo también le tocó ver apóstatas cerca de él. Yo le leo el pasaje, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Esto fue cuando él estaba en su segundo cautiverio romano, y pues Demas dijo: esto como que ya no conviene, ¿no? Y se regresa al mundo. Y hay un caso bien particular en la historia de la iglesia, de los primeros 300 años de la iglesia. Durante este periodo de tiempo hubo 10 grandes persecuciones romanas. Y durante estas persecuciones sí hubo muchos cristianos que dieron su vida en los circos romanos y en distintos lugares en donde eran ejecutados públicamente. Pero hubo algunos que también dijeron: no, ¿saben qué? Siempre no. Y la séptima persecución, la persecución del emperador Decio, fue muy cruenta, fue muy breve, duró del 250 al 251 después de Cristo, pero en esta mucha gente apostató y el emperador Decio muere repentinamente en el 251, por eso se acaba la persecución. Y surgió un problema entre la iglesia porque muchos que habían apostatado abiertamente de la fe querían regresar a la iglesia. ¿Y cuál fue el problema? Que varios líderes de la iglesia empezaron a decir: no se puede, ¿no? Ustedes negaron abiertamente a Jesús. Y bueno, había otros líderes que decían: pues no, pues se pueden arrepentir. Y ahí hubo una discusión, ¿no? Pero esto que nos muestra, bueno, que en este periodo de tiempo hubo también personas que traicionaron a Jesús, que apostataron. Y nosotros vamos a encontrar que a lo largo de toda la historia de la iglesia vamos a encontrar a personas que abandonan la fe y traicionan a Jesús. Y si analizamos, vamos a encontrar que muchos siguen el mismo patrón que el gran traidor del cristianismo, que es Judas Iscariote. Y vamos a analizarlo porque es importante que nosotros también veamos si tenemos una fe genuina o no, si de verdad nos hemos entregado a Jesús con una fe salvadora o no, si estamos asistiendo a una iglesia porque me gusta la manera en la que se tienen los servicios, la alabanza, lo que a veces se predica, o me gusta el espacio, o tengo algún interés por ahí, o verdaderamente estoy siendo genuino. Entonces vamos a analizar esto. Mire, Judas, al igual que el resto de los discípulos de Jesús, era un judío del primer siglo después del nacimiento de Jesús y era de la región de Galilea. Esto tenía implicaciones que nosotros tenemos que entender. Él nació y creció bajo los ideales y las esperanzas de su tiempo. ¿Y qué ideales y qué esperanzas había en su tiempo? Ahorita lo vamos a ver, pero vamos a hablar un poquito más sobre su contexto histórico. Judas era contemporáneo de Jesús. Probablemente tenía una edad similar a la de Jesús.
tal vez un poco más grande, tal vez un año o dos más joven, pero estaba, bueno, no creo que más joven, de los 30 en adelante. Judas debió de haber tenido entre 30 y máximo 40 años cuando, cuando Jesús lo llama. Esto implica varias cosas. Esto implica que su familia, y tal vez en algún momento de su vida, él, pero seguro su familia, su papá y su mamá y sus abuelos y tíos y demás, sufrieron la opresión de Herodes el Grande, como María y José la sufrieron. También sufrieron la opresión de los que sucedieron a Herodes en el trono. Y Judas, al igual que Jesús y los demás discípulos, durante su etapa adulta tuvieron que lidiar con Roma y los abusos romanos. Y por eso él sostenía, al igual que Pedro, al igual que Juan, que Jacobo, que Felipe y los demás, ellos fueron educados enseñándoles las esperanzas del Mesías como el Mesías reinante. La gran mayoría de los judíos del primer siglo habían dejado a un lado la esperanza mesiánica del Cordero de Dios y no creían o no tomaban en cuenta que tenían una condición caída, no le daban la gravedad que tiene el pecado y la condición caída que tenemos. Y en lugar de ver estas profecías, se enfocaron en las profecías sobre el Mesías reinante. Y lo que ellos querían era que el Mesías viniese, como señalan las profecías, que vendrá a establecer el reino de Dios en la tierra. Y pues ellos decían, las profecías hablan de Jerusalén. Decían, nosotros somos hijos de Abraham, vivimos aquí en la región, pues vamos a ser parte de ese pueblo victorioso, ¿no? que va a dominar al resto de las naciones. Este es el contexto de Pedro, este es el contexto de Juan, pero también es el contexto de Judas. Todos han crecido con este énfasis en sus vidas, pero Judas tiene algo diferente y aquí es en donde ocupamos checar nuestra vida también, contrastar, porque es importante que nosotros revisemos qué tipo de fe tenemos, por qué estoy aquí. Mire, hay diferencias bien grandes entre Judas y el resto de los discípulos. Varios de ellos habían sido ya discípulos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, durante su ministerio, habló de un arrepentimiento y de una vida de santidad genuina para poder encontrarse con el Mesías. ¿Quiénes estaban aquí en este grupo? Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, por lo menos, puede que algunos otros. Tenemos también un caso como el de Mateo. Mateo fue un hombre que recibió la gracia del Señor y su perdón. El Señor le ofreció una oportunidad para iniciar de nuevo y Mateo la tomó. Acuérdese, él era publicano. No era un pecado trabajar como cobrador de impuestos. Los judíos lo veían como una traición, pero pecado no era. ¿Se acuerda de Mardoqueo? Él trabajó para los reyes de Persia y nadie dijo, este es un pecador. La cosa es que aquí el sentido nacional es
es muy distinto, pero a ver, tenemos que aclarar una cosa. Los publicanos tenían una muy mala fama, no solo porque cobraban los impuestos para Roma, sino porque cobraban de más y eso de más se lo echaban al bolsillo, al patrimonio familiar. Muy probablemente Mateo estaba en esta situación. Jesús viene y le ofrece una vida nueva y Mateo se arrepiente y dice, sí la quiero, Señor, y lo empieza a seguir. También vamos a encontrar a alguien que sí tenía un perfil parecido al de Judas, solo en un punto, Simón el Celote. Esto del celote se pone para mostrarnos que él pertenecía a este grupo que se llamaban los celotes, que eran guerrilleros en contra de Roma, hicieron varios actos de guerrilla en contra de Roma. Simón estuvo allí, seguramente le entró a más de uno de estos actos de rebelión. Él estaba esperando al Mesías reinante, pero él tenía un corazón distinto al de Judas. Simón el Celote tenía un corazón lo suficientemente dócil para entender que Jesús era el Mesías prometido. Él no tenía dudas de que Jesús era el Mesías prometido. Y aunque no entendía todo, sabía que Jesús era algo mayor, algo más grande que lo que le habían enseñado en la sinagoga y en la cultura popular, que Él era algo más grande que lo que el resto de sus compañeros rebeldes le habían dicho. Pero Judas tiene otra condición. Vamos a contrastarlo. Aquí vemos a todos estos hombres buscando al Mesías genuinamente, unos ya pasando por el proceso de arrepentimiento y otros reconociendo que Jesús es algo más. No, como que todo lo que le enseñaron no encuadra con Jesús, pero Jesús es único y lo siguen. Pero no hay en la Escritura nada que nos lleve a concluir que Judas fue, como Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, discípulo de Juan el Bautista. Perdón. Tampoco hay evidencia que nos permita llegar a la conclusión de que él formó parte de los celotes, como Simón. De haberlo sido, se hubiera mencionado también. Tampoco vamos a encontrar un momento de conversión como el de Mateo. De Judas no se nos dan muchos detalles en la parte inicial del ministerio de Jesús. De hecho, casi no se habla de él. Lo único que encontramos es que él era el encargado de cuidar el dinero del grupo y posteriormente, en la parte final del ministerio de Jesús, ya estando cerca la crucifixión, Juan va a mencionar que Judas Iscariote sacaba de la bolsa de las ofrendas que recibían para vivir, o sea, era lo que ocupaban para comprar comida, para hospedarse. ¿Y qué nos deja ver esto? En Judas siempre hubo un interés por el dinero y por los bienes materiales, es lo que nos permite ver este tipo de detalles. Y tomando en cuenta esto y la traición que vamos a ver después, que viene después, muchos han llegado a la conclusión de que Judas se unió a Jesús esperando que él se levantase como el Mesías reinante, estableciendo el reino de Dios en la tierra, con el fin de que a él le dieran un cargo político o administrativo. Y fíjese, mucha gente se acerca de la misma manera al Señor Jesús que Judas, con un interés.
el resto de los apóstoles no tenían un interés monetario. Les interesaba conocer a Jesús, les interesaba estar cerca del Maestro, pero nadie de ellos estaba pensando, pues yo quiero ser el secretario de Hacienda o quiero que a mí me den obras públicas. No. Allí la mamá de Juan y Jacobo sí llegó, pero fue la mamá, o sea, no fueron ellos. La mamá dijo, oye, Señor, pues ¿qué tal si a ellos uno lo dejas a tu izquierda y otro a la derecha? Y el Señor le dijo, no, en pocas palabras, no saben de lo que están hablando. Pero esa no era su intención. O sea, nosotros no vemos a ellos teniendo este tipo de interés, pero en Judas sí. Y mucha gente se acerca al Señor Jesús porque tiene un interés. A veces tienen una necesidad muy grande, ¿no? Y por eso se acercan a ver si Jesús les hace un milagro. O tienen problemas muy severos en su familia y se acercan a ver si aquí encuentro una solución. Y mire, no es algo natural, ¿no? Que cuando uno tiene un problema se acerque a Dios. Muchas personas se acercaron a Jesús en un momento de crisis, pero nosotros debemos de ser muy sabios cuando predicamos el Evangelio en este tipo de situación, porque muchos ven a una persona en necesidad y le dicen, no, pues es que Jesús es Dios todopoderoso, Él puede ayudarte en cualquier situación. Y sí es cierto. Si usted llega con una persona así, va a captar su atención. No tenga duda. Y obviamente es una esperanza que les podemos dar, pero no debemos de cometer el error de no mostrarles el verdadero camino de la salvación, porque allí es en donde las cosas pueden salir mal. Dios es bien misericordioso y a veces hace milagros en las vidas y en los cuerpos de personas que se acercan a Él con un interés. Pero nosotros debemos de ser sabios y decirles que su primera necesidad es salvar su alma. Pueden tener una enfermedad terminal, sí, pero la cosa es que si el Señor les sana y ellos no se arrepienten, lo que viene después es mucho peor que los sufrimientos de la enfermedad terminal. Una eternidad en el lugar de castigo es algo que ni siquiera podemos entender bien su gravedad, pero es a lo que se están arriesgando si no se arrepienten y aceptan el regalo de Jesús como Salvador. Mucha gente se queda nada más en eso de reconocer a Jesús como Señor. El primer paso es reconocerlo como Salvador. Y nosotros tenemos que predicar eso y decirle, ¿sabes qué? El Señor sí te quiere ayudar en tu problema, puede ayudarte en tu problema, pero tienes un problema más grande que se necesita resolver primero. Y es tu relación con Dios, o sea, la salvación de tu alma. Porque si no, pues se van a acercar con un interés. Y una persona que se acerca con un interés al Señor y no se convierte genuinamente, fácilmente puede acabar como Judas. Y vamos a ver, hubo varias cosas en el camino que desanimaron a Judas. Durante la primera etapa del ministerio de Jesús seguramente fue muy emocionante para los 12 discípulos, incluyendo a Judas. ¿Por qué? Porque van a encontrar en Jesús a un líder espiritual, porque entendamos algo, Jesús siempre se presentó como un líder espiritual, pero van a ver a un líder espiritual capaz de atraer a multitudes.
¿Se acuerda la alimentación de los 5,000 y de los 4,000? Ese número debió de haber sido por lo menos el triple. Cuando menos el doble, o sea, el número más bajo es el doble, 10,000 y 8,000 personas respectivamente, que no es algo menor en este tiempo. Y pues los discípulos ven esto, ven que las calles se abarrotan para ver a Jesús. Además ven en él manifestarse el poder de Dios con milagros y sanidades, como no se habían visto en Israel desde el tiempo de los antiguos profetas. Y tras la alimentación de los 5,000, nosotros vemos esta situación de la que ya hablamos, ¿no? Hay un grupo de hombres galileos que dicen, Él es el Mesías y lo vamos a proclamar rey. Y seguramente Judas ahí se emocionó y dijo, sí, vamos a proclamarlo rey. Y Jesús va a frenar en seco a estos hombres que lo quieren proclamar rey. Y después Él va a empezar a tratar con sus discípulos, porque poco tiempo después de esta situación de la alimentación de los 5,000 y el intento de proclamar a Jesús como rey, va a venir el evento de la confesión de Pedro. En la confesión de Pedro es el primer instante en el ministerio de Jesús en el que Él admite ante sus discípulos que se le debe de atribuir a Él el título de Mesías. Pero inmediatamente después sucede lo siguiente. Acompáñenme a Mateo capítulo 16. Porque ¿se acuerda cuál fue la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo no es un nombre, no es un nombre propio, es un título, significa el ungido. Y ese título habla específicamente del Mesías, ese título del ungido de Jehová. Es una referencia directa al Mesías. Entonces Jesús le dijo a Pedro que sí, él era el ungido. Y seguramente en la mente de todos ellos empezaron a volar ideas equivocadas por su contexto, pero vea lo que sucede inmediatamente después, en el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí vemos que a partir de este momento Jesús va a empezar a enseñarle a sus discípulos, les acaba de decir, sí soy el Mesías, pero mi misión es muy distinta a lo que ustedes están pensando. Mi misión más importante es entregar mi vida por los pecados de la humanidad. Debo de morir a manos de las autoridades, pero voy a resucitar al tercer día. Esta respuesta hizo que el más impulsivo de los discípulos saltara, porque esa era una característica de Pedro. Pedro era el impulsivo y aventado y dice, no, así me voy a animar. Y se acerca con Jesús y le dice, Señor, no, eso no. Y Jesús le dice, sí, eso va a pasar.
nosotros vemos que Pedro lo manifestó, pero tenga por seguro que los 11 lo pensaron también, entre ellos Judas. Y no fue la única ocasión en la que Jesús les mencionó esto. La gente en muchas ocasiones se hace expectativas falsas de Jesús. ¿Por qué se hace esas expectativas falsas? En muchas ocasiones porque no se les enseña bien. ¿Y de quién es la responsabilidad enseñar bien? Porque ellos tenían estas ideas equivocadas sobre el Mesías, porque era lo que se les enseñaba. Los líderes espirituales de entre los fariseos enseñaban esto. Los saduceos, no, ellos eran otra cosa. Bueno, también, pero los saduceos no estaban tan interesados en que viniera el Mesías. Ellos estaban tan molestos porque Jesús se proclamaba el Mesías, o lo proclamaban Mesías, porque eso implicaba que ellos iban a perder el poder. Entonces los saduceos eran otra cosa. Pero los maestros de Israel enseñaban esto sobre el Mesías y por eso ellos tenían ideas equivocadas. Nosotros tenemos que presentar el Evangelio bien. No podemos, es irresponsable decir Dios te va a sanar porque te va a sanar. No es cierto. Puede que no lo haga. Hay ocasiones en las que sí lo hace, pero puede también que no. Mire, mucha gente se ha decepcionado tanto del cristianismo por esas campañas de ven por tu milagro, como si por ir a una reunión, y aparte cobran luego por ir a por la entrada a esas reuniones, es garantía de que Dios va a hacer un milagro. Eso no es real, eso no es cierto. Pero se le enseña eso a las personas. Yo recuerdo el caso de un amigo mío en la facultad. Él una vez me dijo, yo me decepcioné mucho. Él es de la región de Tierra Caliente. Y me contó que pues ellos asistían a una iglesia y su mamá enfermó, y enfermó de gravedad. Y le dijeron, es que ora con fe y tu mamá va a sanar, Dios la tiene que sanar. Su mamá murió, lamentablemente, y preguntó, ¿y qué pasó? Y los líderes le dijeron, es que no tuviste suficiente fe. Eso es enseñar mal, eso lleva a que muchos tengan falsas expectativas de lo que Dios hace y se decepcionan. Entonces debemos de ser muy responsables en lo que enseñamos, cómo le enseñamos a los no creyentes, porque les podemos despertar una expectativa que no se ajusta a lo que señala la palabra de Dios. Judas tenía este problema y cuando empieza aparte, ¿no? O sea, tiene este problema de que se le ha enseñado algo equivocado sobre el Mesías y aparte tiene un interés personal equivocado para seguir al Mesías. Y cada vez que Jesús mencionó su muerte, porque lo siguió haciendo, hubo un punto en el que el Señor les dice que esto les penetre en los oídos. El Hijo del Hombre va a ser entregado y va a morir. ¿Por qué? Porque Jesús veía que el tiempo se acercaba y que no entendían los discípulos. Pero hubo un punto de quiebre en Judas, y es algo que también sucede con aquellos que apostatan. Por eso, mire, el discipulado es bien importante. Este fue un evento decisivo en la vida de Judas. Esto fue lo que detonó probablemente su traición.
Este evento tiene lugar en Betania, ya cerca de la Pascua del año 33 del Señor Jesús, donde va a ser crucificado. 6 días antes de la Pascua, Jesús está en casa de Lázaro y su hermana María se acerca a Jesús para ungirle con un perfume de nardo puro que estaba contenido en un frasco de alabastro. Este perfume era carísimo. Había personas que hacían esta compra como una inversión. O sea, en lugar de tener, pues, no sé, 5 o 6 toneladas de trigo, de grano, compraban esto porque era una inversión. Y decían, si tengo una emergencia, pues lo vendo. Era algo que se vendía también con relativa facilidad entre las clases altas. Y decían, y pues ahí está el dinero. Es más fácil guardar y esconder un frasquito así que un talento, ¿no? Que vimos que eran varios kilos de plata o de oro. Pero viene María y rompe este frasco y derrama el perfume sobre Jesús. Y vamos a encontrar a Judas considerando que esto era un verdadero desperdicio y lo va a decir públicamente. Y va a decir que hubiese sido mejor venderlo y con ese dinero bendecir a los pobres. Ahí es cuando Juan dice, ¿cuál bendecir a los pobres? Lo que quería sacar de ahí. Y obviamente Jesús sabía esto. Y acompáñame a Juan capítulo 12, versículo 7. Estas palabras que vamos a encontrar aquí, Jesús se las dirige directamente a Judas. Vamos allá al versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre los tendréis. Y aquí a lo que le debemos de prestar atención es esta palabra, déjala. Es un imperativo del Señor que Él está utilizando para corregir públicamente. O sea, todos estaban en un mismo cuarto, probablemente todos estaban en la mesa, es decir, María, Lázaro, Marta, los 12 discípulos, probablemente alguna persona más por ahí. Y públicamente se escucha el comentario de Judas y Jesús públicamente le dice a Judas, déjala en paz. Nosotros no lo percibimos tan agresivo, ¿no? Pero a ver, póngase a pensar, ¿cuántas veces vio a Jesús dando instrucciones duras y cortantes? Muy poquitas. Cuando expulsa a los mercaderes del templo, y alguna que otra habrá por ahí, pero son muy pocas. Esta es una. Entonces, Jesús aquí levanta la voz de una manera no común, de una manera que todos los discípulos entienden, ¿no? Jesús le está llamando la atención a Judas. Y aquí es en donde Judas decide traicionar a Jesús, porque poco tiempo después vamos a encontrar que él va a decidir vender a su Señor. ¿Por qué? Porque el Señor le aplicó disciplina. Y eso vamos a encontrar en muchos que abandonan la fe. En el momento en el que se les aplica disciplina porque hacen algo mal, dicen, no, yo no quiero nada de esto. Yo no vine aquí a que me regañen, yo no vine aquí a que me digan qué hacer. Yo estaba tan a gusto aquí, pues conviviendo con los hermanos, pero esto ya no me gustó, entonces vámonos a otra cosa.
Eso fue lo que sucedió con Judas. Entonces es importante que yo esté revisando constantemente mi vida, ¿no? Yo debo de cerciorarme de que no soy un profesante simplemente, sino que tengo una fe genuina, porque si no, estoy en un grave riesgo de acabar como Judas. Lo peor de la traición de Judas es que, ¿por qué cree que lo vendió? Él dijo, ya vi que, pues él está hablando de que va a morir. Un Mesías muerto no va a ser rey, no voy a ocupar un cargo. Me regañan aparte, por lo menos voy a sacarle un beneficio, por lo menos voy a beneficiarme de haber seguido a Jesús, y por eso es que va y lo vende. Bien hubiera podido decir, yo ya no quiero nada y me regreso a mi casa a Galilea, pero no. El apóstata en muchas ocasiones busca hacer un daño después. Tenía motivos equivocados, no le gustaba la disciplina. Esa es la fórmula para que la apostasía se despierte. Y con este mensaje hay dos cosas a tomar en cuenta. Una, ¿cómo está mi fe? O sea, ¿tengo una fe genuina? Otra, estoy, cuando comparto, enseñando la fe que el Señor Jesús estableció para que alguien de verdad se convierta, porque como vimos, es bien peligroso presentar un evangelio en el que Jesús va a resolver todos tus problemas, o tus problemas se van a acabar y Él va a hacer todo para que tu vida sea fantástica y fabulosa. No es cierto. Si yo empiezo a enseñar ese tipo de cosas, voy a hacer que personas se creen expectativas que no van de acuerdo a lo que señala la palabra de Dios. Y pregunta aquí, ¿Dios va a obrar distinto a como señaló en su palabra? No, jamás, jamás. Él dijo que no es hombre para retractarse, no es hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, eso va a hacer. Como Él señaló que se comporta, así se va a comportar. Y cuando yo enseño algo equivocado, no va a tardar el tiempo, o a veces sí, pero el tiempo va a llegar en el que las expectativas falsas de la persona se van a contrastar con lo que dice la Biblia y va a haber un choque. Y si no es una persona que genuinamente se salvó, ¿qué va a hacer? Se va a ir. Entonces hay que reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Cómo está mi vida y qué estoy predicando? Porque el objetivo es levantar verdaderos discípulos. Como le digo, alguien que está en la fe de verdad va a ser disciplinado por Dios cuando se equivoque, pero no se va a apartar para siempre. Pero alguien que se acercó por un interés equivocado al Señor, al momento de ver que no se logra lo que él estaba buscando, se va a alejar. ¿Y qué tan fácil es que se acerque una persona en esta condición de nuevo al Señor? Es sumamente difícil. Entonces debemos de tener cuidado en estos dos aspectos. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias porque hoy nos estás llamando a reflexionar. Tal vez algunos aquí o de los que están escuchando en internet están recibiendo un llamado a tener esta fe genuina. Pero también nos estás llamando a aquellos que somos tus hijos y te conocemos a predicar bien, a predicar el verdadero evangelio, no un evangelio que las personas quieren escuchar porque les prometen la solución
a todos sus problemas. Ayúdanos a presentar ese evangelio que soluciona el principal de nuestros problemas, que es nuestra condición espiritual, que es nuestro pecado. Señor, ayúdanos a ser siervos útiles, ayúdanos a levantar verdaderos discípulos que son fieles a ti hasta el fin. Ayúdanos, Señor, a ser sabios a la hora de presentar tu mensaje y ayúdanos también a no resbalar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano. Nos vemos aquí el viernes en nuestras reuniones y el domingo también.